Soy Natalie. Tengo 27 años y crecí en lo que parecía ser una familia perfecta en los suburbios de Connecticut. Nadie habría imaginado que mi hermana me atacaría de manera tan brutal que terminaría con 3 costillas rotas y una muñeca fracturada. Cuando mi padre dijo, lo resolveremos en casa, nunca pensé que las radiografías del hospital se convertirían en evidencia, exponiendo cada oscuro secreto que mi familia había enterrado cuidadosamente durante décadas. La verdad, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Antes de sumergirme en mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia por tu propia seguridad al crecer en nuestra casa colonial blanca con persianas negras en el condado de Fairfield, Connecticut. Éramos la definición de la prosperidad estadounidense de clase media alta. Mi padre, Richard, era abogado corporativo en una firma prestigiosa de Nueva York, viajando diariamente en su pulido BMW. Mi madre, Eleanor, mantenía su posición como socialité, organizando fiestas en el jardín y formando parte de innumerables juntas de caridad. Para cualquiera que mirara desde afuera, éramos envidiables. Los Hamilton lo tienen todo, decían los vecinos, admirando nuestro césped perfectamente cuidado y el aparente matrimonio perfecto de mis padres. Pero dentro de esas paredes impecables existía una realidad diferente. Mi hermana Vanessa, 2 años mayor, con 29 años, siempre había sido la hija dorada. Con sus calificaciones perfectas, trofeos de hockey de campo y el exacto tono de cabello caramelo de mi madre. No podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. Yo, por otro lado, estaba perpetuamente lejos de cumplir las expectativas. Natalie, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Este estribillo me siguió durante toda mi infancia. Un estándar imposible que nunca podría alcanzar. El primer recuerdo que tengo del comportamiento problemático de Vanessa fue cuando tenía 6 años. Había pasado horas en un proyecto de arte para la escuela, un diorama del sistema solar del que estaba inmensamente orgullosa. La mañana en que debía llevarlo a la escuela, lo encontré destruido. Los planetas aplastados y esparcidos por el suelo de mi habitación. Vanessa hizo esto, lloré a mis padres, devastada. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico. No deberías haberlo dejado donde podía dañarse. Esto es una lección sobre responsabilidad, incluso siendo niña. Reconocí la injusticia, pero aprendí rápidamente que en nuestra casa, Vanessa era intocable. Cuando tomaba prestadas mis pertenencias, sin pedir permiso, devolviéndolas dañadas, si es que las devolvía, me decían que debía ser más generosa. Cuando tenía berrinches explosivos, lanzando cosas y gritando hasta salirse con la suya, mis padres lo llamaban su naturaleza apasionada. Tu hermana siente las cosas profundamente, explicaba mi madre, como si esto justificara todo comportamiento. Cuando llegamos a la adolescencia, el patrón estaba firmemente establecido. Cuando Vanessa me empujó contra una pared durante una discusión a los 16 años, dejándome un moretón en la escápula. Mis padres lo descartaron como peleas de hermanas. Cuando destruyó mi vestido de graduación, después de que me invitaran. Antes que a ella, mis padres me compraron uno nuevo, pero nunca abordaron sus acciones. Así son las hermanas, decían, negándose a reconocer la creciente agresión. ¿Sabes cómo provocarla? La universidad se convirtió en mi escape. Elegí la Universidad de Boston, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para respirar, pero cerca para visitas ocasionales obligatorias a casa. Allí prosperé, haciendo amigos genuinos que me valoraban, incluyendo a mi mejor amiga, Zoe. Después de graduarme, construí una vida en Boston como editora en una pequeña editorial, creando la independencia que tanto anhelaba. Luego llegaron los despidos. La industria editorial fue golpeada duramente y como una de las empleadas más nuevas, fui despedida. Tras 3 meses de búsqueda de empleo infructuosa y ahorros menguantes. Enfrenté la decisión que tanto temía, regresar a casa temporalmente. Por supuesto que puedes volver a casa, dijo mi madre cuando la llamé, con una voz cargada de juicio. Siempre hemos dicho que esta casa estará aquí para ti cuando las cosas no funcionen. La condescendencia era evidente, pero tenía pocas opciones. Me mudé de nuevo, planeando quedarme solo el tiempo necesario para encontrar un nuevo trabajo y recuperar mis ahorros. Lo que no había tenido en cuenta era Vanessa. Con 29 años, todavía vivía en casa trabajando en una galería de arte local. Un empleo que mi padre había conseguido gracias a sus contactos. El puesto era en gran parte ceremonial, lo que le dejaba mucho tiempo para ir de compras, socializar y salir con Jack, su novio desde hacía 8 meses. Mi regreso claramente amenazaba la cómoda dinámica establecida. La fría recepción de Vanessa lo dejó claro, resentía mi presencia en lo que ella había llegado a considerar su territorio. ¿Cuánto tiempo planeas vivir de mamá y papá?, me preguntó la primera noche.
acorralándome en la cocina. Solo hasta que encuentre otro trabajo, le aseguré. Intentando mantener la paz, ella bufó. Buena suerte con eso en esta economía. Tal vez deberías haber elegido una carrera más práctica. Ignoré la puya y me retiré a mi dormitorio de la infancia, ahora convertido en habitación de invitados, sin rastro alguno de mi personalidad. Pasaba mis días enviando solicitudes de empleo, programando entrevistas y evitando a Vanessa todo lo posible. Esta frágil tregua podría haberse mantenido de no ser porque Jack terminó con Vanessa 3 semanas después de mi regreso. Esa fue la chispa que encendió la mecha y provocó la explosión que lo cambiaría todo. El día del ataque comenzó como cualquier otro, durante mi indeseada estancia en casa de mis padres. Me desperté temprano. Revisé las ofertas de trabajo y envié 2 solicitudes antes de bajar a desayunar. La casa estaba en silencio. Mi padre ya se había ido a trabajar y mi madre estaba en su partido semanal de tenis. Vanessa, que nunca madrugaba, seguía dormida. Preparé café y tostadas, disfrutando de la rara tranquilidad. Ese día tenía programada una entrevista por videollamada para un puesto prometedor en una editorial de Boston y, después, planes para reunirme con Zoe, que estaba conduciendo desde Boston para verme. Las cosas parecían mejorar. A las 10 de la mañana ya estaba vestida con una blusa azul marino, mi conjunto de la suerte para entrevistas y el cabello recogido con esmero. Lista para mostrar mi mejor imagen profesional a posibles empleadores. La entrevista salió bien. El responsable de contratación terminó diciendo: nos pondremos en contacto pronto, Natalie. Tu experiencia es exactamente lo que buscamos. Con el ánimo en alto, bajé las escaleras con el teléfono en la mano para enviarle a Zoe las buenas noticias. Fue entonces cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe y el inconfundible sollozo de Vanessa. Entró en la cocina con el rímel corriéndose por el rostro y arrojó su bolso sobre la encimera, con tal fuerza que un florero se volcó, derramando agua por el mármol. Él terminó conmigo, sollozó, sin siquiera reconocer mi presencia. Jack terminó conmigo en medio del café, delante de todos. Mi madre había llegado minutos antes y corrió hacia Vanessa con los brazos abiertos. Oh, cariño, ¿qué ha pasado? Durante la siguiente hora, me desvanecí en el fondo mientras Vanessa relataba cada detalle de la ruptura y mi madre respondía con los gestos y sonidos adecuados de indignación y compasión. Cuando mi padre llegó temprano, convocado por un mensaje urgente de mi madre, la movilización familiar estaba completa. Ese joven nunca te mereció, declaró mi padre, sirviéndole una copa de vino a Vanessa, a pesar de que apenas era mediodía. Se arrepentirá. Te lo prometo. La cena de esa noche giró por completo en torno a Vanessa. Mi madre preparó su comida favorita, pollo asado con limón y romero. Mi padre abrió una botella cara de Cabernet. La conversación se centró en estrategias para que Jack se diera cuenta de su terrible error. Quizá podría hablar con su padre, sugirió mi padre. Jugamos al golf juntos en el club. O podríamos invitarlo a la gala benéfica del próximo mes, añadió mi madre, cuando te vea con ese vestido nuevo que compramos. Me senté en silencio, empujando la comida por el plato, pensando en las muchas veces en que mis propios desamores habían sido recibidos con un simple: ya lo superarás, hay muchos peces en el mar. Mientras mis padres continuaban su campaña para restaurar la relación de Vanessa, me encontré hablando sin pensar. Tal vez esto sea un patrón que vale la pena analizar. Esta es la tercera relación que termina porque el chico se siente abrumado. La mesa quedó en silencio. 3 pares de ojos se posaron en mí, incrédulos. ¿Qué estás insinuando exactamente?, preguntó Vanessa, con la voz peligrosamente baja. Debería haberme echado atrás, pero años de palabras tragadas salieron a la superficie. Solo digo que quizá haya una razón por la que tus relaciones siguen este patrón. Jack mencionó sentirse asfixiado, igual que Michael, y antes que él, David. El rostro de Vanessa se contorsionó. Estás celosa, escupió. Siempre has estado celosa de mí. Solo porque no puedes mantener un trabajo ni un novio, quieres derribarme. Vanessa, en lenguaje, murmuró mi madre, pero no hubo un verdadero reproche. Te crees muy lista, volviendo aquí con tu vida fracasada, juzgándome, continuó Vanessa, poniéndose de pie. No tienes idea de cómo era mi relación. No tienes derecho a analizarme. Te haré lamentar que alguna vez hayas abierto la boca. Mi padre carraspeó. Natalie, creo que le debes una disculpa a tu hermana. Ella está pasando por un momento difícil y tus comentarios no ayudan. Por supuesto, incluso ahora, a los 27 años, se esperaba que yo cediera para acomodar los sentimientos de Vanessa. Sin importar los hechos o la justicia, no voy a disculparme por hacer una observación, dije, poniéndome de pie. Me voy a mi habitación. Me retiré escaleras arriba, con el corazón acelerado, sabiendo que había roto la regla no escrita de la familia: nunca desafiar a Vanessa. Escuché a mis padres abajo consolándola, validando su enojo.
La dinámica familiar de siempre me resultaba agotadora. Más tarde esa noche, necesitaba usar el baño antes de dormir. Abrí la puerta de mi habitación, escuchando con cautela. La casa parecía tranquila. Mis padres se habían retirado a su dormitorio y la puerta de Vanessa estaba cerrada. Caminé por el pasillo hasta el baño que habíamos compartido de niñas. Al salir, 10 minutos después, Vanessa me estaba esperando, apoyada contra la pared frente a la puerta. Sus ojos estaban rojos pero secos, su expresión inquietantemente serena. ¿Disfrutaste humillarme en la cena?, preguntó con tono casi conversacional. No intentaba humillarte, respondí, intentando pasar junto a ella hacia mi cuarto. Solo creo que hay patrones que valdría la pena analizar. Ella bloquea mi paso. Siempre la lista, ¿no? Siempre tan perspicaz con los problemas de los demás. Mientras tu vida es un completo desastre, por favor, muévete. Vanessa, no voy a discutir esta noche. ¿Te hizo sentir bien darme una patada cuando ya estaba en el suelo? ¿Es eso? Tu patética vida es tan decepcionante que tienes que intentar que la mía parezca peor también. Respiré hondo. Muévete, ahora. Algo destelló en sus ojos. Algo que ya había visto antes, pero nunca con tanta intensidad. Hazme mover, susurró. Intenté rodearla, pero se movió conmigo, bloqueando mi paso. Cuando traté de empujarla suavemente para pasar, me agarró la muñeca y la torció con fuerza. Vanessa, para. Me estás haciendo daño, pobre Natalie. Siempre la víctima, se burló, torciendo con más fuerza, siempre buscando atención. Tiré de mi brazo y lo liberé, empujándole el hombro con más fuerza de la que pretendía. Retrocedió un paso y, por un momento, su rostro mostró sorpresa. Luego se transformó en pura ira. Lo que pasó después pareció desarrollarse a cámara lenta. Vanessa se lanzó hacia adelante, ambas manos conectando con mi pecho. El empujón me mandó hacia atrás. Mi pie se enganchó en la alfombra del pasillo. Sentí que no había nada debajo de mí y por la escalera de madera, una serie de golpes sordos recorriendo mi cuerpo mientras rebotaba contra los escalones. Al llegar al descansillo inferior, hubo un momento de silencio aturdido. El aire se me había escapado de los pulmones. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, Vanessa estaba allí, de pie sobre mí. Levántate, susurró con veneno. Deja de ser tan dramática. No podía hablar, no podía moverme. El dolor empezaba a llegar, agudo e insoportable en el costado y la muñeca. Cuando no respondí, algo en Vanessa se quebró aún más. Retrocedió el pie y me dio una patada directa en las costillas. 1, 2, 3 veces. Cada impacto me arrancaba un nuevo grito de dolor interno. Vanessa. La voz de mi padre retumbó desde lo alto de las escaleras. ¿Qué está pasando ahí abajo? Mis padres bajaron corriendo, mi madre en su pijama de seda, mi padre con la bata. Observaron la escena, yo acurrucada en el suelo, Vanessa de pie sobre mí. Su cayón, dijo Vanessa de inmediato. Estaba haciendo un drama y resbaló. Intenté hablar para contradecir la mentira, pero solo pude emitir un quejido de dolor. Me empujó, logré jadear al fin, y luego me pateó cuando ya estaba en el suelo. Mi padre me miró y luego a Vanessa, la duda clara en su expresión. Mi madre se arrodilló a mi lado, su mano dudando en el aire. Estoy segura de que fue un accidente, él dijo. Estabas corriendo otra vez por el pasillo, Natalie. Sabes que esos calcetines resbalan en la madera. No tenía 7 años, sino 27, y aún así ahí estaba mi madre, creando una historia en la que, de alguna manera, todo era mi culpa. La injusticia de aquello me habría hecho llorar si respirar no doliera tanto. Llamen a una ambulancia, logré decir. Creo que tengo algo roto, mi padre negó con la cabeza. No hace falta tanto drama. Si de verdad estás herida, yo mismo te llevaré al hospital. En ese momento, tendida en un dolor insoportable, mientras mi hermana quedaba impune y mis padres se preparaban para minimizar lo ocurrido, comprendí con absoluta claridad que nada cambiaría menos que yo lo hiciera cambiar. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó mi madre al fin, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme. El movimiento me atravesó el pecho con cuchillas de dolor. Grité y me desplomé de nuevo en el suelo. Tal vez solo sea un moretón, sugirió mi padre, incómodo. Eleanor, trae algo de hielo. Mi madre se apresuró a ir a la cocina, mientras mi padre se volvía hacia Vanessa. Ve a tu habitación, ya lo resolveremos. Vanessa dudó, un destello de preocupación cruzando por fin su rostro al percatarse de la gravedad de mi estado. Sin decir palabra, subió las escaleras y desapareció en su dormitorio. Mi madre regresó con una bolsa de hielo, envuelta en un paño de cocina. Toma, ponte esto donde te duela, dijo vagamente, claramente sin saber qué hacer. Necesito ir al hospital, insistí entre dientes. Ahora. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto incontables veces durante mi infancia, esa comunicación silenciosa para decidir cómo minimizar el daño. No exageremos, dijo mi padre. Descansa esta noche. Si mañana aún te duele, no puedo ni ponerme de pie, lo interrumpí.
La ira dándome fuerzas, necesito una radiografía. Mis costillas están rotas. Otra mirada pasó entre ellos, de acuerdo cedió por fin mi padre. Pero, Natalie, esto fue claramente un accidente. Tropezaste y caíste por las escaleras. Eso es lo que pasó, incluso ahora, con yo herida en el suelo. Su prioridad era proteger a Vanessa. Ella me empujó, dije con firmeza, y luego me pateó repetidas veces. La expresión de mi padre se endureció. Eso no fue lo que pasó, y no es lo que vamos a decir en el hospital. ¿Entiendes? Lo resolveremos en casa después, mi madre asintió. Piensa en el futuro de tu hermana, Natalie. Un cargo por agresión arruinaría sus perspectivas, por supuesto, las perspectivas de Vanessa. Siempre Vanessa, mi padre me ayudó a llegar al coche. Cada movimiento era una agonía. Mi madre se quedó atrás, supuestamente para cuidar de Vanessa, que, al parecer, necesitaba consuelo después de haberme agredido. Mientras mi padre daba marcha atrás en la entrada, comenzó a ensayar la historia. Ibas corriendo para contestar el teléfono, perdiste un escalón y caíste. Un simple accidente, pasa todo el tiempo. Yo miraba por la ventana. Las lágrimas corriendo en silencio por mi rostro. ¿Me estás escuchando, Natalie?, exigió. Esta familia tiene una reputación en esta comunidad. No voy a permitir que se vea dañada por una pelea entre hermanas exagerada. ¿Pelea?, repetí. Incrédula, pudo haberme matado. No seas melodramática, cortó, por eso mismo necesitamos contener esta situación. Tu tendencia a exagerar solo dañaría a todos los involucrados. El trayecto de 15 minutos hasta el hospital de Greenwich se sintió eterno. Mi padre lo llenó con una alternancia de amenazas y apelaciones a la lealtad familiar. Si dices algo diferente a los médicos, destruirás la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de acogerte cuando fracasaste en Boston, para cuando llegamos a la sala de urgencias, ya había escuchado todas las versiones posibles de por qué le debía a mi familia mi silencio. Nos recibió una enfermera de triaje que tomó mis datos mientras mi padre rondaba cerca, intercalando en cada oportunidad la historia del tropiezo mientras corría a contestar el teléfono. Siempre ha sido torpe, añadió con una risita forzada que me hizo querer gritar. La enfermera, Susan, según su placa, me miró a mí en lugar de a mi padre. ¿Puede calificar su dolor en una escala del 1 al 10? 8, respondí con sinceridad. Asintió tomando notas. ¿Y la caída ocurrió hace cuánto tiempo? Unos 40 minutos, contesté. ¿Y dice que tropezó mientras corría a contestar el teléfono? Preguntó, bolígrafo en mano, vacilé, sintiendo los ojos de mi padre clavados en mí. Eso fue lo que pasó, logré decir, odiándome por la mentira. La expresión de la enfermera Susan no reveló nada, pero sostuvo mi mirada un momento más de lo necesario. Necesitaremos hacerle unas radiografías. Señor. ¿Puede esperar en la sala general mientras llevamos a su hija? Debería quedarme con ella, insistió mi padre. Política del hospital, replicó Susan con firmeza, vendremos a buscarlo. En cuanto esté instalada en una sala de examen, por primera vez desde el incidente, me separaron de la presencia controladora de mi padre. El alivio fue inmediato, aunque el dolor seguía siendo intenso. Un técnico llamado Márquez me ayudó a colocarme para las radiografías. Cada movimiento era una tortura. Intenta mantenerte quieta, dijo con suavidad, sé que duele, pero necesitamos imágenes claras. Cuando examinó las primeras placas, su expresión cambió. Voy a tomar unas cuantas más, indicó, reposicionando la máquina, tras varias imágenes adicionales. Me llevaron en camilla a una sala de examen. En lugar de llamar a mi padre de inmediato, entró un médico solo. Según su placa, era el Dr. Evans, un hombre de mediana edad con ojos amables y expresión seria. Natalie dijo, acercando un taburete junto a la camilla, soy el Dr. Evans. He revisado tus radiografías y tengo algunas preocupaciones. Mi corazón empezó a acelerarse. Tienes 3 costillas fracturadas en el lado derecho y una fractura por fisura en la muñeca derecha, continuó. Pero lo que me preocupa es el patrón de estas lesiones. Proyectó las imágenes en una pantalla y señaló. Estas fracturas no son consistentes con una simple caída por las escaleras. Aquí hay múltiples puntos de impacto, que sugieren un trauma directo después de la caída. Las lágrimas me llenaron los ojos. Natalie, dijo el Dr. Evans con suavidad, la política del hospital exige que hable contigo a solas primero. ¿Hay algo sobre cómo ocurrieron estas lesiones que quieras contarme? Fuera de la habitación podía oír la voz de mi padre elevándose, exigiendo verme. Una enfermera le respondía con calma pero con firmeza que no podía entrar. Mi padre está muy preocupado por la reputación de nuestra familia, dije en voz baja. El Dr. Evans asintió. Yo estoy preocupado por tu seguridad y tu bienestar. Lo que me digas se manejará con la confidencialidad adecuada. Pero necesito saber la verdad para tratarte correctamente.
en ese momento, con la influencia de mi padre, bloqueada temporalmente por el protocolo del hospital y ante evidencia médica que contradecía la historia pactada. Sentí el peso de décadas de silencio presionando contra la presa de la verdad. Hay algo más, añadió el doctor Evans, desplazándose. Por las imágenes, podemos ver señales de lesiones previas, fracturas antiguas que ya han sanado. ¿Ha ocurrido esto antes? La presa se rompió. Mi hermana me empujó por las escaleras, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, y luego me pateó varias veces mientras yo estaba en el suelo. El doctor Evans asintió. Su expresión neutral pero amable. Gracias por contármelo, Natalie. ¿Tu hermana ha sido físicamente violenta contigo antes? La pregunta abrió una compuerta. Años de incidentes minimizados, moretones y supuestos accidentes que no lo eran. Salieron a la superficie, sí admití, durante toda nuestra vida. Pero siempre se lo desestimó como peleas normales entre hermanas. Mis padres siempre la protegieron, el doctor Evans tomó notas en mi historial. ¿Y tus padres presenciaron este incidente? Bajaron, después de que ella ya me hubiera pateado varias veces. Les dije lo que pasó, pero de inmediato empezaron a inventar excusas, diciendo que tropecé. Mi padre insistió en la historia del teléfono, mientras veníamos hacia aquí, dejó el bolígrafo a un lado y me miró directamente. Natalie, necesito explicarte algo como profesional de la salud. Soy un reportero obligatorio, dijo el doctor Evans. Eso significa que, cuando veo indicios de posible abuso, estoy legalmente obligado a informarlo a las autoridades correspondientes. Se me hundió el estómago. ¿Se refiere a la policía? Sí. Y en casos que involucran a adultos, también a los servicios sociales. Esto no es opcional para mí y está diseñado para proteger a las personas en situaciones vulnerables. El pánico me subió al pecho. Mi padre es abogado. Se va a enfurecer. Mis principales preocupaciones son tu atención médica y tu seguridad, no la reacción de tu padre, respondió el doctor Evans con firmeza. Según tus radiografías y lo que me has contado, voy a traer a nuestra trabajadora social para que hable contigo. Está bien. Asentí, sintiéndome al mismo tiempo aterrada y aliviada. Mientras tanto, tenemos que tratar tus lesiones, continuó, voy a recetarte analgésicos y será necesario vendarte las costillas. La fractura de la muñeca es leve, pero requerirá una férula, mientras una enfermera me administraba la medicación para el dolor. El doctor Evans salió de la habitación. Minutos después regresó acompañado de una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y canoso y un porte sereno. Natalie, esta es la señora Lawrence, una de nuestras trabajadoras sociales del hospital. Le gustaría hablar contigo, si está bien. Asentí, mientras la medicación empezaba a suavizar los bordes más punzantes del dolor. Hola, Natalie, dijo la señora Lawrence. Tomando una silla, el doctor Evans me ha comentado sus preocupaciones. Entiendo que esta es una situación difícil, pero quiero ayudar a garantizar tu seguridad. Durante los siguientes 30 minutos, le conté todo sobre el incidente y la larga historia que lo precedía. Tomó notas, de vez en cuando haciendo preguntas, para aclarar, manteniendo una expresión profesional pero compasiva. Gracias por compartir esto con nosotras, dijo cuando terminé. Lo que has descrito es un patrón claro de violencia doméstica. Específicamente abuso entre hermanos con la complicidad de los padres. Quiero que sepas que tienes opciones y recursos a tu disposición. Me explicó que sería necesario presentar un informe policial, pero que tendría apoyo durante todo el proceso. También mencionó opciones de alojamiento temporal si no me sentía segura regresando a casa. ¿Qué pasará con mi hermana?, pregunté. Dependerá de varios factores, incluyendo si deseas presentar cargos, pero nuestra preocupación inmediata es tu seguridad y tu atención médica. Mientras la señora Lawrence me explicaba los siguientes pasos, un alboroto estalló en el pasillo. La voz de mi padre, ya sin contenerse, resonaba en el corredor. Esto es ridículo. Exijo ver a mi hija de inmediato. ¿Sabe quién soy yo en esta comunidad? El doctor Evans se excusó para atender la situación. A través de la puerta entreabierta, podía oírlo hablar con calma pero con firmeza. Señor Hamilton, su hija está recibiendo la atención médica necesaria. Tenemos protocolos que debemos seguir. ¿Qué protocolos? Yo la traje por una caída y ustedes la han separado de su familia por más de una hora. Señor, basándonos en las radiografías y nuestro examen, tenemos preocupaciones sobre la naturaleza de las lesiones de su hija que requieren una investigación. Más a fondo, hubo un momento de silencio. Luego la voz de mi padre se tornó más baja y controlada. ¿Qué está insinuando exactamente, doctor? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que las lesiones de su hija no son consistentes con el accidente que usted describió y como profesionales de la salud estamos obligados por ley a investigar tales inconsistencias. Esto es indignante. Quiero hablar con su supervisor de inmediato. Sus voces se fueron alejando. Pero la confrontación claramente escalaba.
La señora Lawrence me tocó suavemente el brazo. Esta reacción es muy común en familias donde el abuso se ha normalizado, dijo, no significa que hayas hecho nada malo al decir la verdad. 20 minutos después, un guardia de seguridad fue asignado fuera de mi habitación. Y el doctor Evans regresó con la noticia de que mi madre había llegado al hospital. Su padre se alteró bastante cuando le informamos que habíamos contactado a las autoridades, explicó. El personal de seguridad del hospital tuvo que escoltarlo a una sala de espera separada. La realidad de lo que estaba ocurriendo comenzó a calar. Por primera vez en mi vida, alguien había mirado la evidencia y me había creído a mí por encima de la narrativa cuidadosamente construida de mi familia. El oficial García llegó poco después, acompañado de un agente de policía con una actitud directa y sin rodeos, que tomó mi declaración con una eficiencia profesional impecable. Se revisaron las radiografías como evidencia, se tomaron fotografías de los moretones visibles y se asignó un número de caso. También necesitaremos interrogar a su hermana y a sus padres, explicó el oficial García. Según su declaración y la evidencia médica, hay bases para presentar cargos por agresión a la medicación. El agotamiento emocional y la realidad de haber dicho por fin la verdad se combinaron para sobrecogerme. Cuando los agentes se fueron, comencé a sollozar con un dolor contenido durante años. Encontrando finalmente una liberación, la señora Lawrence permaneció conmigo durante aquella tormenta de emociones, ofreciéndome pañuelos y un apoyo silencioso. La parte más difícil suele ser justo al principio, me dijo, pero has dado el primer paso para romper un ciclo peligroso. Eso requiere un valor inmenso. Cuando por fin me acomodaron en una habitación para pasar la noche en observación, la señora Lawrence me entregó información sobre órdenes de restricción, servicios de apoyo a víctimas y opciones de alojamiento temporal. No tienes que decidirlo todo esta noche, me aseguró, pero quiero que sepas que tienes opciones más allá de volver a esa casa. Al irse, me entregó su tarjeta. Llámame directamente si necesitas algo. Ya no estás sola en esto. Esas palabras, tan simples como eran, me parecieron revolucionarias. Por primera vez en mi vida, la verdad sobre mi familia había sido vista, reconocida y respondida de manera adecuada. Las radiografías no solo habían revelado mis huesos rotos, sino también el sistema roto en el que había vivido durante 27 años. El hospital me dio el alta la tarde siguiente, con recetas médicas, una férula para la muñeca y estrictas instrucciones de reposo y revisiones. Mi amiga Zoe, a quien había llamado esa misma mañana, llegó para recogerme con el rostro tenso de preocupación y una ira apenas contenida. No puedo creer esto, dijo, mientras me ayudaba con cuidado a entrar en su coche. Quiero decir, sí puedo creerlo porque me lo has contado antes, pero verte así, tener a Zoe allí, sólida y dispuesta a apoyarme, hizo que todo resultara un poco menos abrumador. Me llevó a su apartamento en Stamford, a unos 20 minutos de la casa de mis padres, donde ya había preparado la habitación de invitados para mi recuperación. Puedes quedarte el tiempo que necesites, insistió, meses, años, lo que haga falta. La primera llamada de mi madre llegó esa misma tarde. Zoe me pasó el teléfono con un apretón de hombro en señal de apoyo. Natalie, esto se ha salido completamente de control, comenzó mi madre sin rodeos. La policía vino hoy a la casa y nos interrogó a todos. Tu padre está fuera de sí. ¿Qué les dijo Vanessa? Pregunté. Explicó que fue un desafortunado accidente que tú has exagerado, respondió mi madre, con la voz tensa. Natalie, tienes que volver a casa para que podamos resolver esto en familia. ¿Cómo resolvieron cuando me empujó por las escaleras o los innumerables incidentes de todos estos años? Está siendo melodramática. Los hermanos se pelean. Eso es normal, pero involucrar a la policía y hacer estas acusaciones descabelladas, esto podría arruinar la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? La conocida estrategia de manipulación. Me envolvió, pero esta vez, vendada y medicada para el dolor, me resultó más fácil resistir. ¿Y mi vida, mamá, te importa en absoluto? Ella suspiró con dramatismo. Por supuesto que sí. Te acogimos cuando no tenías a dónde ir, ¿verdad? Siempre hemos estado ahí para ti. Tengo que colgar, dije, incapaz de continuar la conversación. El médico dijo que necesito descansar. Las llamadas continuaron durante los días siguientes, alternando entre la manipulación emocional de mi madre y las amenazas apenas disimuladas de mi padre. Tienes que dejar esta tontería de inmediato, me dijo 3 días después del incidente. He hablado con colegas que me aseguran que este tipo de casos son casi imposibles de probar. Todo lo que estás haciendo es arrastrar a esta familia a una humillación pública innecesaria. Me rompió 3 costillas, papá. Los accidentes pasan, respondió con desdén, pero lo que tú estás haciendo es deliberado. Piensa muy bien en las consecuencias de seguir por este camino. Las consecuencias se hicieron evidentes rápidamente. Mi coche, que aún estaba registrado a nombre de mi padre,
fue denunciado como robado y tuve que devolverlo. Mis pertenencias personales en su casa se convirtieron en rehenes. Mis padres se negaron a permitir que Zoe las recogiera por mí. Mi teléfono móvil dejó de funcionar. Cuando me sacaron del plan familiar, Zoe me ayudó a conseguir un teléfono nuevo. Y utilicé lo que quedaba de mis ahorros para contratar a una abogada recomendada por la defensora de víctimas asignada a mi caso. Están intentando aislarte e intimidarte, me explicó mi abogada. Kathy Bilson, en nuestra primera reunión. Esto es un comportamiento de manual en los casos de violencia familiar. La intimidación se extendió más allá de mi familia inmediata. Mi abuela fue traída en avión desde Florida, me llamó llorando, suplicándome que detuviera esta locura y regresara a casa. Amigos de la familia se pusieron en contacto con mensajes de aparente preocupación, pero cargados de un juicio apenas disimulado. Estamos todos tan preocupados por ti, Netelin, decía Bárbara, amiga de mi madre, en un mensaje de voz. Tus padres están destrozados. Sea cual sea el desacuerdo con tu hermana. Seguro que puede resolverse sin toda esta desagradable situación. Legal, la presión pasó factura. Sufría ataques de pánico, despertando en la noche sin poder respirar, convencida de que volvía a caer por las escaleras. Me cuestionaba a mí misma constantemente, preguntándome si había exagerado. Si estaba destruyendo a mi familia, por lo que todos insistían en llamar un simple accidente. Esto es exactamente lo que quieren, me recordó Zoe una noche particularmente difícil. Sentada conmigo en su sofá a las 3 de la madrugada. Quieren que juzgues de ti misma para que abandones el caso y todo vuelva a ser como antes. Tal vez sería más fácil, susurré. Más fácil para ¿quién? No para ti. ¿Y qué pasará la próxima vez que Vanessa pierda los estribos? Tenía razón. Pero el peso de enfrentarme a toda mi familia era aplastante. Lo que lo empeoraba era enterarme de que mi padre estaba usando sus contactos legales para retrasar el proceso, presentando mociones y solicitudes de aplazamiento que alargaban todo. Mientras tanto, mi madre había iniciado una sutil campaña entre su círculo social, insinuando que mis problemas de salud mental me habían llevado a malinterpretar lo ocurrido. Natalie siempre ha sido muy nerviosa, decía, según me contaron, en su reunión del club de jardinería. Estamos tan preocupados por su estado mental, 6 semanas después del incidente. La fiscal Jennifer Williams me llamó a su oficina para hablar del caso, con mis costillas curándose lentamente y mi muñeca ya libre de la férula. La evidencia física de la agresión se estaba desvaneciendo. Pero la fiscal tenía nueva información. Hemos estado revisando historiales médicos, explicó. Con tu permiso. Solicitamos por citación judicial tus registros de varios hospitales y médicos de la zona. Abrió un expediente sobre su escritorio. Aquí hay 3 visitas previas a urgencias durante tu adolescencia. Un dedo roto a los 13 años que dijiste que ocurrió durante un entrenamiento de baloncesto. Una conmoción cerebral a los 16, supuestamente por caerte de la bicicleta. Y un esguince de tobillo a los 17 por tropezar en las escaleras. Sentí náuseas al recordar cada incidente. La historia del baloncesto había sido una invención de mi padre después de que Vanessa me aplastara el dedo con una puerta durante una discusión. La historia de la bicicleta encubría un empujón que me lanzó contra una mesa de centro. Y las escaleras, bueno, sí fueron escaleras, pero no una caída accidental. En cada caso, tus padres estuvieron presentes durante la revisión médica y en cada caso. Tu padre rechazó una investigación o seguimiento adicionales, continuó. Jennifer, el Dr. Evans tenía razón al preocuparse por un patrón. Aparecieron más pruebas de fuentes inesperadas. Mi profesora de inglés en secundaria, la señora Sendesan, se puso en contacto con la fiscalía tras enterarse del caso por los rumores de la comunidad. Relató haber presenciado interacciones preocupantes entre Vanessa y yo años atrás, incluyendo un incidente en el que Vanessa me amenazó en el estacionamiento de la escuela. Un antiguo vecino, el señor Pites, se presentó para contar que había escuchado lo que sonaban como peleas físicas, seguidas de la voz de mi padre, exigiendo que todos bajaran el volumen antes de que los vecinos oyeran. Lo más sorprendente fue la llamada de Jack, el exnovio de Vanessa, cuya ruptura había precipitado el ataque. Describió haber presenciado los arrebatos violentos de Vanessa, incluyendo uno dirigido a él que contribuyó a su decisión de terminar la relación. Me lanzó una copa de vino a la cabeza cuando llegué 15 minutos tarde a recogerla, le contó a la fiscal. Pasó rozándome y se hizo añicos contra la pared. Sus padres estaban allí y simplemente lo limpiaron como si no fuera nada fuera de lo común. A medida que la evidencia se acumulaba, también lo hacía mi ansiedad por la naturaleza pública del caso. En nuestra pequeña comunidad, la noticia se había extendido rápidamente y me sentía expuesta como nunca antes. Pero junto a la incomodidad apareció algo inesperado: validación. Por primera vez, mi experiencia estaba siendo tomada en serio, documentada, investigada y creída.
Tenemos un caso sólido, me aseguró Jennifer. La evidencia médica. Las declaraciones de testigos y el historial respaldan tu versión. Pero quiero prepararte para el hecho de que tu familia probablemente seguirá luchando agresivamente contra esto. Tenía razón. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez no la estaba librando sola. La fecha de la audiencia se fijó para 3 meses después del incidente. En ese tiempo, había encontrado un empleo en una pequeña editorial local en Stanford. Me había mudado de la habitación de invitados de Zoe a un modesto estudio y había comenzado sesiones semanales con una terapeuta especializada en trauma familiar. Te han condicionado toda tu vida para creer que tus necesidades y tu seguridad son menos importantes que los sentimientos de tu hermana y la reputación de tu familia, me explicó la Dra. Barnes en una de las sesiones. Desaprender eso llevará tiempo. A medida que se acercaba la audiencia, mi ansiedad se intensificaba. La idea de enfrentarme a mi familia en un tribunal, de desafiar públicamente la narrativa que habían mantenido durante décadas, me aterraba. Jennifer Williams, la fiscal, se reunió conmigo varias veces para prepararme sobre lo que podía esperar. La sala estará organizada para garantizar tu seguridad, me aseguró. No tendrás que sentarte cerca de tu hermana ni de tus padres. Cuando testifiques, concéntrate en responder con la verdad. No es necesario que los mires si eso te resulta difícil. El día llegó con un peso físico de temor. Zoe me llevó en coche al juzgado, apretando mi mano antes de que saliéramos del vehículo. Recuerda por qué lo estás haciendo, dijo. No por venganza, sino por justicia y por tu propia seguridad. La sala era más pequeña de lo que había imaginado por las series de televisión, pero no menos intimidante. Jennifer nos recibió en el pasillo, profesional y tranquilizadora en su traje azul marino. Me guió hasta nuestra mesa, señalando la entrada separada por la que llegaría mi familia. Ya están aquí con su abogado, me informó. ¿Estás lista? Asentí, sin confiar en mi voz. Cuando entraron, la imagen de ellos me golpeó como un impacto físico. Mi padre, impecable en su mejor traje de juicio, con un aire de confianza y una ligera molestia, como si esto fuera solo un inconveniente menor en su día. Mi madre, perfectamente arreglada y vestida con un sobrio beige, proyectando una preocupación apropiada. Y Vanessa, con un vestido azul conservador que nunca antes le había visto. Su expresión, una máscara cuidadosamente construida de confusión y dolor, parecían exactamente lo que siempre habían fingido ser: una familia respetable, desconcertada ante acusaciones injustas. Por un momento, la duda se abrió paso. ¿Cómo podría prevalecer contra esa fachada perfecta? La jueza, una mujer de unos 60 años llamada jueza Morrison, declaró abierta la sesión. Los primeros procedimientos me parecieron irreales, un flujo de terminología legal que me pasaba por encima mientras intentaba mantener la concentración. Cuando se presentó la evidencia médica, me obligué a mirar las radiografías proyectadas. En la pantalla, las líneas blancas y claras de mis costillas fracturadas. Una validación de mi verdad. El Dr. Evans testificó primero. Su experiencia médica, aportando peso al caso, describió la incongruencia entre mis lesiones y la supuesta caída accidental que se había reportado inicialmente, en mi opinión profesional. Estas fracturas muestran múltiples puntos de impacto consistentes con la versión de la paciente sobre haber sido empujada por las escaleras y luego pateada repetidamente, afirmó el Dr. Evans. Además, las fracturas antiguas, ya curadas, que se observan en las imágenes sugieren un patrón de lesiones similares a lo largo del tiempo. El abogado de mi padre, un colega de su firma llamado Gregory Phillips, lo contraexaminó con agresividad, sugiriendo explicaciones alternativas tanto para las lesiones recientes como para las históricas. No es posible que alguien con antecedentes de torpeza haya tenido múltiples accidentes a lo largo de los años, y no podrían las fracturas adicionales que usted menciona deberse a la forma en que cayó. El Dr. Evans se mantuvo imperturbable. Los patrones de fractura son distintos y específicos, en particular. Las fracturas de costilla muestran 3 puntos de impacto separados con una fuerza direccional coherente con patadas frontales, no con una caída rodando por las escaleras. Cuando llegó mi turno de testificar, mantuve la mirada fija en Jennifer, encontrando fuerza en su presencia serena. Relaté los hechos de aquella noche y luego respondí a preguntas sobre el historial de violencia de Vanessa y la respuesta permisiva de mis padres. ¿Por qué no denunció estos incidentes antes?, preguntó Jennifer con suavidad. Me enseñaron desde muy joven que lo que pasaba en nuestra familia se quedaba en nuestra familia, le expliqué. Cada vez que intentaba hablar, me decían que estaba exagerando siendo dramática. Con el tiempo, empecé a creer que quizá yo era el problema cuando Gregory Phillips inició su contraexamen. Su enfoque fue exactamente lo que mi padre habría indicado: desacreditar, minimizar y sugerir motivos ocultos.
Señorita Hamilton, ¿no es cierto que volvió a casa después de fracasar en mantener un empleo en Boston? Comenzó. Objeción. Irrelevante, intervino Jennifer. Estoy estableciendo el estado mental de la testigo y sus posibles motivaciones, argumentó Phillips. Lo permitiré, pero manténgase enfocado. Abogado, dictó la jueza Morrison. Durante los siguientes 30 minutos, Phillips intentó pintarme como celosa, inestable y vengativa, buscando revancha contra una hermana más exitosa. Cada pregunta estaba diseñada para activar las mismas dudas que había cargado toda mi vida. No estaría de acuerdo en que la rivalidad entre hermanas ha caracterizado su relación desde la infancia. No respondí, encontrando mi voz. Lo que caracterizó nuestra relación fue su agresión y la negativa de mis padres a afrontarla. Sin embargo, no tiene pruebas de este supuesto patrón de conducta más allá de sus propias afirmaciones. Correcto, antes de que Jennifer pudiera objetar, la jueza Morrison intervino. Señor Phillips, hemos escuchado el testimonio del Dr. Evans sobre lesiones históricas, así como declaraciones de múltiples testigos que corroboran la versión de la señorita Hamilton. Phillips se adaptó rápidamente. Mi punto, su señoría, es que estos supuestos incidentes históricos nunca fueron denunciados, lo que sugiere que no fueron considerados significativos por ninguno de los implicados, incluida la demandante, hasta que surgió esta conveniente oportunidad para llamar la atención. El interrogatorio continuó, cada insinuación más cortante que la anterior. Para cuando bajé del estrado, me sentía agotada, pero curiosamente erigida. Por primera vez, había contado mi verdad sin que me silenciaran ni me desestimaran, Vanessa testificó a continuación. Y su actuación fue magistral. Las lágrimas aparecían en los momentos precisos, mientras describía su profundo cariño por mí y su conmoción y confusión ante mis acusaciones. Tuvimos una discusión, Sid admitió. Natalie estaba diciendo cosas hirientes sobre mi ruptura. Fui a hablar con ella más tarde para aclarar las cosas, pero estaba enfadada. Intentó pasar a mi lado. Perdió el equilibrio y cayó. Me horroricé. Corrí para ayudarla, pero enseguida empezó a gritar que yo la había empujado. Nuestros padres bajaron corriendo y ella no dejó de acusarme. Su relato fue fluido, ensayado y perturbadoramente creíble. Vi a mis padres asentir sutilmente mientras hablaba, su apoyo evidente en cada gesto. Lo que Vanessa y mis padres no podían anticipar era a María Vázquez, nuestra antigua ama de llaves, que trabajó para la familia durante 15 años antes de jubilarse 2 años atrás. Jennifer la había localizado durante las entrevistas a testigos, pero había reservado su testimonio como carta fuerte. María entró en la sala con dignidad, su cabello canoso recogido en un moño impecable, y una expresión resuelta. Prestó juramento y se sentó con las manos plegadas con calma sobre el regazo. Señora Vázquez, ¿puede describir lo que observó sobre la relación entre Natalie y Vanessa Hamilton durante su trabajo con la familia?, preguntó Jennifer. Vi muchas cosas a lo largo de esos años, respondió María con un acento leve pero un inglés preciso. La señorita Vanessa tenía mal genio desde que era pequeña. Cuando se enfadaba, golpeaba, empujaba, lanzaba cosas. Vi cómo empujaba a Natalie y la pateaba muchas veces a lo largo de los años. Describía incidentes concretos, Vanessa empujándome contra una vitrina de cristal cuando tenía 14 años. Lo que me provocó cortes que mi madre curó en casa. Vanessa, lanzando un pesado sujetalibros que pasó rozando mi cabeza cuando tenía 17. Vanessa empujándome por la misma escalera cuando yo tenía 22, de visita desde la universidad. Tras una discusión por ropa prestada. ¿Los padres presenciaron alguno de estos incidentes?, preguntó Jennifer. Muchas veces, sí. El señor Hamilton decía: niñas, basta. Pero la señorita Vanessa nunca era castigada. La señora Hamilton le decía a Natalie que no provocara a su hermana. Una vez sugerí que buscaran ayuda para el problema de ira de la señorita Vanessa, y al día siguiente, el señor Hamilton me recordó que mi contrato de trabajo incluía confidencialidad. Phillips intentó desacreditar a María en el contrainterrogatorio, insinuando que había sido despedida y buscaba venganza. Pero los registros confirmaron que su jubilación había sido voluntaria e incluía una generosa prima de la familia. ¿Por qué decide hablar ahora, después de tanto tiempo?, preguntó Phillips. María miró por primera vez directamente a mis padres, porque cuando vi la noticia de que Natalie estaba en el hospital con huesos rotos, supe que algún día, si nada cambiaba, esa muchacha podía acabar muerta. Y no podría vivir con eso en mi conciencia. Su testimonio cambió por completo la atmósfera de la sala. La jueza Morrison, que había estado tomando notas todo el tiempo, estudió a mi familia con un nuevo escrutinio, tras breves alegatos finales. La jueza anunció que daría su veredicto después de un breve receso. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Zoe, sentada a mi lado, me ofrecía un apoyo silencioso con su sola presencia.
Cuando la jueza Morrison regresó, su expresión era grave, basándome en el testimonio y las pruebas presentadas. Encuentro evidencia clara y convincente de un patrón de violencia doméstica perpetrado por Vanessa Hamilton contra Natalie Hamilton. Con pruebas preocupantes de la complicidad de los padres, que crearon un entorno de vida inseguro, dictó una orden de alejamiento de 1 año que prohibía a Vanessa acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi residencia o de mi lugar de trabajo. Ordenó que Vanessa completara un programa de control de ira de 26 semanas y se sometiera a evaluación y tratamiento psicológico. Finalmente, remitió el caso a la fiscalía para posibles cargos penales. Señorita Hamilton, me dijo directamente, este tribunal reconoce su valentía al romper un ciclo de abuso de larga duración. Le animo encarecidamente a continuar con la terapia y a mantener los límites necesarios para su seguridad y bienestar. Cuando el mazo cayó, sentí una extraña mezcla de reivindicación y duelo. Al otro lado de la sala, mi familia permanecía, en silencio, atónita. La fachada, finalmente, se había resquebrajado sin remedio. Ha pasado 1 año desde la audiencia judicial. Mis lesiones físicas sanaron hace tiempo, aunque de vez en cuando un pinchazo en las costillas me recuerda aquella noche. La recuperación emocional ha sido más lenta, más compleja. Pero igual de real, mi estudio se ha convertido en un verdadero hogar, pequeño pero completamente mío. Pinte las paredes de un suave verde salvia. Colgué arte que me encanta y llené las estanterías con libros que me nutren en lugar de disminuirme. Por primera vez en mi vida, vivo en un espacio donde nunca tengo que prepararme para la crítica o el peligro. La doctora Winters, mi terapeuta, ha sido fundamental en mi recuperación. Nuestras sesiones semanales me han ayudado a comprender las dinámicas disfuncionales que moldearon mi infancia y mi juventud. Lo que viviste fue una dinámica clásica de hija adorada y chivo expiatorio, me explicó en las primeras sesiones. Tu hermana fue idealizada, mientras a ti se te asignaba el papel de la hija problemática, independientemente de tu comportamiento real, a través de la terapia. Aprendí a reconocer cómo este sistema familiar distorsionado había afectado mi autoimagen, mis relaciones y mis decisiones. Descubrí patrones de pedir disculpas por tener necesidades, minimizar mi propio dolor y aceptar un trato inaceptable porque, según mi crianza, me parecía algo normal. Sanar no significa olvidar ni necesariamente perdonar, me dijo la doctora Winters durante una sesión particularmente difícil. Significa recuperar tu historia y tu valor. En el ámbito profesional, encontré una satisfacción inesperada en Greenfield Publishing. Lo que comenzó como un trabajo temporal se ha convertido en una carrera que valoro. Mi puesto como editora me permite ayudar a los autores a dar forma a sus historias y, hace 6 meses, fui ascendida a editora senior con un equipo a mi cargo. Tu atención a la voz auténtica y a la verdad emocional es lo que te diferencia, me dijo mi jefe en mi evaluación de desempeño. La ironía no se me escapaba, la misma sensibilidad que mi familia había ridiculizado se había convertido en mi fortaleza profesional. La independencia económica ha sido una parte crucial de mi recuperación. Abrí cuentas bancarias únicamente a mi nombre. Construí un fondo de emergencia y aprendí a presupuestar con cuidado. La seguridad de saber que puedo mantenerme por mí misma, pase lo que pase, ha sido profundamente sanadora. Mi amistad con Zoe se fortaleció durante la crisis. Su apoyo inquebrantable me mostró cómo son realmente las relaciones sanas. Nunca tienes que ganarte el derecho a que te traten con decencia básica, me recordó incontables veces cuando las viejas dudas regresaban. He empezado a salir de nuevo con cautela. Hace 3 meses conocí a Daniel, un diseñador gráfico de ojos amables y risa genuina, en un evento editorial. Nuestra relación aún es reciente, pero su respeto por mis límites y su interés en mis pensamientos me resultan una revelación después de años de menosprecio. Me gusta quién eres, me dijo en nuestra tercera cita, no quién podrías llegar a ser o quién desearía que fueras, sino tal como eres ahora. Estuve a punto de llorar sobre mi plato de pasta. El contacto con mi familia ha sido limitado y cuidadosamente estructurado. Después de que expirara la orden de alejamiento, mis padres se pusieron en contacto para proponer una reconciliación familiar. Gracias a la terapia, desarrollé la fortaleza para establecer condiciones claras para cualquier relación futura. Necesito el reconocimiento de lo que realmente pasó. No solo aquella noche, sino a lo largo de nuestras vidas, escribí en un correo cuidadosamente redactado. Sin esa base de verdad, no puede haber una relación sana. Su respuesta fue, como era de esperar, ambivalente. Mi padre todavía tiene dificultades para reconocer plenamente la realidad de la situación, prefiriendo hacer vagas referencias a una desafortunada discordia familiar. Mi madre ha mostrado más disposición para hablar al menos de incidentes concretos, aunque a menudo vuelve a minimizarlos o justificarlos.
Ahora nos reunimos ocasionalmente para tomar café en lugares públicos, interacciones breves con un inicio y un final claros. Salgo de estos encuentros emocionalmente agotada, pero también con una creciente sensación de mí misma como adulta en igualdad de condiciones. Y no como una niña perpetua que busca aprobación. Según mis padres, Vanessa completó su programa judicial de control de ira y la terapia. No hemos hablado directamente, pero me envió una tarjeta por mi cumpleaños con un mensaje sencillo: estoy trabajando en mí misma. Espero que estés bien. No fue una disculpa ni una reconciliación, pero tal vez un reconocimiento en cierto modo. Las radiografías que revelaron la verdad sobre mi familia se han convertido, en mi mente, en una metáfora del poder de ver más allá de las apariencias. Así como esas imágenes mostraron el daño oculto en mis huesos. Los acontecimientos que desencadenaron expusieron los patrones dañinos que habían sido invisibles para los observadores externos durante décadas. He redefinido lo que significa familia para mí. Ahora significa personas que respetan mis límites, celebran mis logros sin envidia, me apoyan en las dificultades sin juzgarme y me tratan con amabilidad constante. Según esta definición, mi familia elegida de amigos ha demostrado ser mucho más confiable que la que me tocó al nacer. Mi voz, silenciada durante tanto tiempo, se ha convertido en una de mis posesiones más valiosas. He empezado a escribir ensayos personales sobre dinámicas familiares y procesos de sanación, publicados de forma anónima por ahora, pero quizá algún día bajo mi propio nombre. Las reacciones de lectores que reconocen sus propias experiencias en mis palabras han sido profundamente significativas. El camino de víctima defensora no ha sido lineal, aún hay días en que la duda se infiltra cuando los viejos relatos familiares se repiten en mi mente, pero esos episodios son cada vez menos frecuentes y menos poderosos. A medida que sigo construyendo una vida basada en la verdad y no en las apariencias, ya no creo que la lealtad familiar exija silencio ante el daño. La verdadera lealtad significa desear lo mejor para los demás, lo que a veces requiere verdades difíciles y consecuencias apropiadas. A veces, sanar implica romper antes de poder empezar a reconstruir, como un hueso que debe colocarse correctamente para que pueda sanar. De la misma manera, las relaciones a veces necesitan rupturas claras antes de que puedan llegar a ser saludables. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia por tu propio bienestar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Espero que mi historia ayude a cualquiera que enfrente luchas parecidas a reconocer que merece seguridad y respeto. Si esto ha resonado contigo, dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar fortaleza a través de verdades difíciles. Gracias por escucharme y recuerda, tu voz importa y tu verdad merece ser escuchada.